Bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Y queremos honrarte y glorificarte en esta tarde, como solamente tú te mereces, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Yo sé que lo están deseando. Así es que los demás nos quedaremos aquí mientras los niños están recibiendo sus clases en la escuela dominical. Y una vez más, damos gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas que fielmente todas las semanas, mientras nosotros estamos aquí en el culto principal, ellos atienden a los niños para que puedan aprender de la palabra. Así que Dios les bendiga y también la bendición de Dios les llegue a ellos a lo largo de este culto y de toda la semana. Damos gracias al Señor por estar aquí. Pastor Walter hablaba de que había tenido alergia durante la semana. Esta semana a nosotros nos agarró un resfriado bastante grande, del cual todavía nos estamos recuperando. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de estar hoy aquí en la iglesia el domingo. Y aunque todavía no estamos bien del todo, damos gracias al Señor que podemos estar aquí, viendo la cara de todos ustedes. Inclina tu rostro un momentito, vamos a orar. Pedir que en esta tarde el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Estamos sin lugar a dudas viviendo tiempos muy interesantes, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, de nación contra nación, reino contra reino. Y como bien sabemos, esto no ha hecho más que comenzar. Pero nos agarramos a la palabra de nuestro Dios, a tus promesas, Señor. Y por eso pedimos que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, que tu palabra pueda llegar a muchos lugares, Señor, sin problemas. Y que tú nos hables en esta tarde y podamos recibir la porción que tú tienes para nosotros y fortalezcas nuestra fe y nos animes para seguir adelante en la carrera que tenemos por delante, Señor. Ponemos este tiempo de reflexión, de estudio de tu palabra en tus manos. Dirígenos y abre nuestros oídos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Os voy a contar una historia que probablemente a más de uno les va a poner los pelos de punta. Un grupo de soldados, con su comandante a la cabeza, después de estar haciendo sus trabajos, volvieron a casa y encontraron que su casa había sido totalmente destruida. Le habían prendido fuego y lo peor de todo no fue eso, sino que se llevaron a sus hijos y a sus mujeres cautivas, secuestradas. El dolor era terrible. Sus gritos dice que se oían en muchos lugares. Se tiraron al suelo, rompieron sus vestiduras y lloraron y lloraron y lloraron y no sabían realmente qué hacer. Era una desesperación tan grande. Volveremos a ver a nuestras esposas, volveremos a ver a nuestros hijos. ¿Qué pasará con ellos, verdad? Qué dolor tan imposible de describir con palabras, ¿no? Se juntaron y decidieron, como dice el refrán, tomar el toro por los cuernos. Dijeron, vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija. Y jugándose la vida, se pusieron todos de acuerdo y se metieron en el terreno del enemigo. Con el corazón roto, pero con su mirada en el Señor a buscar a sus esposas y a sus hijos. Encontraron a uno que había participado en el ataque a sus casas, a sus familias, que estaba herido. Lograron extraerle la información porque ¿a dónde vamos a buscarlas? ¿Dónde nos metemos? ¿Por aquí, por allá? Lograron encontrarlas. Lograron encontrar a sus esposas, a sus hijos, a sus seres queridos. Estaban todos vivos. Y jugándose la vida,
se adentraron en el campamento del enemigo y se dieron cuenta que estaban riéndose y repartiéndose caramelos y pasteles y blasfemando contra el Dios del cielo. Terrible, ¿verdad? Pero lograron arrebatarle el botín a esos salvajes y lograron volver a llevar a sus hijos y a sus esposas nuevamente, por lo menos a la tierra, ¿no? No a la casa, porque ya no estaba, ya estaba destruida. Me imagino que algunos de ustedes estarán pensando, pero esas noticias no han salido en ningún medio de comunicación. Se sigue hablando de más de 250, tampoco se sabe exactamente el número de los que han sido secuestrados, pero en ningún canal de televisión, en ninguna radio, en ningún periódico, se nos ha dicho que un grupo de soldados israelíes entraron en el campamento del enemigo y lograron llevarse de vuelta a sus hogares, a sus hijos y a sus esposas. Y es que en ningún canal de televisión te lo van a contar. Porque esta historia no tiene nada que ver con el 7 de octubre. Esta historia que te acabo de contar ocurrió hace 3000 años. En la misma zona y con los mismos enemigos que vinieron a quemar y a destruir y a llevarse cautivas a mujeres y a niños indefensos. Esta historia que te acabo de contar, por supuesto, que no aparece en la televisión, porque es una historia que solamente aparece registrada en un libro de la Biblia, en el capítulo 30 de Primera de Samuel. El capítulo 30 de Primera de Samuel dice que cuando David y sus hombres llegaron a Siglat, donde ellos vivían, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se vuelve otra vez a repetir la misma historia, ¿no? Parece mentira. Hace 3000 años pasó exactamente lo mismo que volvió a ocurrir el día 7 de octubre de este año 2023. Las dos mujeres de David, ¿verdad? Aquí menciona el nombre de una de ellas, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo incluso hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada cual por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el secreto, hermanos. En medio de la angustia, invocar el nombre de nuestro Dios y fortalecernos en Él y en su palabra. Y David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Era la forma de consultar rápidamente cuál era la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, cada minuto contaba en su contra. David consultó al Señor y le dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde estaban algunos, donde quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron agua de beber. Y le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y bebió él su espíritu, en él su espíritu, volvió su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Él respondió: soy un joven egipcio. Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Así son los amalecitas. ¿Se dan cuenta? Así son los amalecitas. David lo recoge, le da de comer, le da de beber, lo atiende, le da agua, y sin embargo su amo
al ver que su criado estaba enfermo, en vez de hacer lo mismo que hizo David, lo que hace es que lo abandona. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y le dijo David, versículo 14, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglat. Y dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Siempre lo han hecho, siempre lo seguirán haciendo. Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno. Solamente 400 hombres montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, ni así de sus hijos como de sus hijas, del robo y de todas las cosas que había tomado, todo lo recuperó David. Es increíble, ¿verdad?, cómo hay un enemigo en la Biblia cuyo nombre es Amalek, que es diferente, totalmente diferente a todos los enemigos con los cuales se ha tenido que enfrentar en el pasado el pueblo de Israel. Conocemos los nombres de esos enemigos. Había 7 enemigos principales que se habían, apoderado de una tierra que no era de ellos. Ellos tenían sus tierras, ellos tenían sus países, pero ellos querían, además de lo que tenían, apropiarse de un terreno que Dios ya había dicho al patriarca Abraham siglos atrás que esa era la tierra de su descendencia, del hijo de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos enseña que esas naciones tenían que ser derrotadas y expulsadas de ese terreno, a menos que se rindieran. Pero de todos los enemigos que la Biblia menciona, hay uno que es completamente diferente a todos. Porque no solamente es un enemigo, físico, con el cual había que enfrentarse, sino que tipifica, representa todo lo que se opone a Dios. Ese enemigo llamado Amalek, si hiciéramos, los cálculos que se pueden hacer, ¿no?, para saber cuál es el valor numérico de su nombre en hebreo, suma 240. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? Esto viene que la palabra duda, que es safek, también tiene el mismo valor numérico, 240. Y es que este enemigo siempre está ahí. Pero hay algo que cuando se hace, ese enemigo como que se despierta y decide atacar y exterminar al pueblo de Israel. Porque si uno analiza uno por uno, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero si uno analiza uno por uno los enemigos con los cuales se ha tenido que enfrentar esa nación, cada uno tiene su característica. De hecho, ya el nombre que recibe cada uno de los enemigos significa algo, y las estrategias, la forma de operar, la forma de atacar, pues nos dice mucho acerca de ese enemigo. Pero Amalek es un enemigo traicionero, porque es el enemigo que ataca por la retaguardia. No es el enemigo que viene de frente. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, aquel paladín, aquel enorme gigante representante de los filisteos, desafió al pueblo de Israel? No lo hacía a escondidas. No mandaba cartas, no mandaba mensajeros, sino que él daba la cara y él desafiaba públicamente durante 40 largos días al pueblo de Israel. Y pedía que uno solo se atreviera a pelear contra él. Pero Amalek no actúa de esa manera. Amalek es un ser resentido, y sabemos que las personas resentidas son personas muy peligrosas. Amalek es la representación y la personificación de la maldad, del odio. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Lo mismo le da matar a una persona pequeña que grande, de pecho o de lo que sea. En el libro de Deuteronomio, cuando se habla de este enemigo, se nos dicen cosas muy interesantes. En Deuteronomio capítulo 25, verso 17, el Señor dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate. Miren, cuando ustedes ven, por ejemplo,
en cualquier representación o cuadro, o por ejemplo, las tenemos ahí. Me acabo de dar cuenta que en la puerta de la iglesia también tenemos como una especie de tabla de los 10 mandamientos. Ustedes se van a dar cuenta de que nunca se escribe todo el mandamiento completo, sino siempre se escriben las primeras palabras. No se escribe todo el mandamiento. Simplemente leyendo las 2 o 3 primeras palabras, automáticamente tú sabes a qué mandamiento se refiere. Si es el primero, el cuarto, el quinto, el octavo, el décimo o el que sea. Hay un mandamiento que empieza diciendo Zahor et Yom HaShabbat. Zahor. Zahor es una orden. Acuérdate, en ese caso, del día de reposo para santificarlo. Cuando el judío oye Zahor, automáticamente lo primero que piensa es en ese mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo guardaran por generaciones. Zahor, recuerda, acuérdate del día de reposo. Es la misma palabra, exactamente el mismo término que Moisés utiliza para que cuando oigan esa palabra, no solamente recuerden cumplir con el Shabbat, con el día de reposo, sino que dice, Zahor, recuerda, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando venías de Egipto y te salió en el camino. En otras palabras, no olvides ese encuentro con él, no lo olvides, recuérdalo siempre. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que olvidar, pasarlas ya al pasado, pasar la página. Pero hay otras cosas que tú no te puedes permitir el lujo de olvidar. Y no hay nada peor que perder la memoria espiritual. No hay nada peor que perder la memoria de aquellas cosas que el Señor nos ordena en su palabra que tenemos que recordarlas. Acuérdate de lo que te hizo Amalek, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, toda la parte de atrás te la rompió. Atacó a los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Esa expresión la utilizó Jesús en un momento de su vida en el ministerio. Venid a mí, los trabajados y cargados. ¿Dónde iban los trabajados y cansados? En la retaguardia, porque no podían seguir con el ritmo de los que iban en la parte de adelante del campamento. A esos cansados, a esos trabajados, a esos débiles, dice que les atacó porque no tuvo ningún temor de Dios. No tuvo ningún respeto a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, cuando ya estés reposado, cuando ya estés instalado en el país, cuando ya tengas el control de todo tu territorio, tienes que poner en práctica esto que yo te estoy mandando hoy. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. Lo tishkach, otra forma también de recordar algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Acuérdate y no te olvides de lo que este enemigo te hizo cuando venías rumbo a la tierra prometida. Es interesante notar que aquí encontramos la orden de lo que hay que hacer con esta gente, de lo que había que hacer con este pueblo. Pero el ataque también lo relata la Biblia en el libro de Éxodo, concretamente en el capítulo 17. Vamos a leerlo. Por favor, presten suma atención, porque esto es muy importante. Versículo 8. Vino entonces Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué menciona el lugar donde Amalek atacó al pueblo de Israel? ¿Qué más da? No. Hay que recordar que donde te atacó por primera vez Amalek no fue en el monte Sinaí, no fue cuando ibas a cruzar el río Jordán, no fue cuando recién salías de Egipto, o cuando estabas en Cades Barnea, o cuando estabas en cualquier otro lugar, sino te atacó en Refidim. Y eso vamos a ver por qué lo relata la Biblia. Moisés le dijo a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó Jehová Nisi, que significa Dios es mi milagro. Algunos dicen, bueno, mi bandera. Realmente es un nombre que significa Dios es mi milagro. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios. Esto no se dice con ningún otro enemigo. Amalec no solamente atacó físicamente al pueblo de Israel, sino que dice que se levantó contra el trono de Dios. Y el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Si el pueblo de Amalec como tal hoy en día no existe, no existe un pueblo que se llame Amalec. ¿Por qué dice la Escritura que el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación? Si hace muchas generaciones que Amalec ya dejó de existir. Es que Amalec es mucho más que un enemigo físico natural. Amalec representa un espíritu, un demonio. Fijaros que la estrategia de Faraón, para él con llevar de vuelta cautivos a los hijos de Israel como esclavos a Egipto, se conformaba. Él no quería matarlos. Él quería usarlos como mano de obra, como esclavos en Egipto. Sin embargo, la estrategia de Amalec es diferente. Amalec no quiere simplemente hacer cautivos. Si los hace es para dañar la moral del pueblo. Amalec lo que quiere es exterminar de la faz de la tierra a ese pueblo. Y ahora tú puedes analizar a lo largo de la historia cuántos pueblos, cuántos imperios, cuántas personas fueron tomadas por este espíritu y decidieron arrasar, borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Sería muy interesante que analizaras esto a lo largo de la historia y te dieras cuenta de que no ha sido solamente Amalec el que intentó hacerlo, sino otros tantos. Es un espíritu que va saltando de generación en generación, y en el momento en el que el pueblo de Dios comete un gravísimo error, que es el que vamos a leer ahora, automáticamente se aviva, se activa ese poder destructivo de este enemigo llamado Amalec. El pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto con el objetivo de ir a la tierra que Dios le había prometido al patriarca Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero antes de entrar en la tierra prometida, le sale al encuentro este enemigo. ¿Pero dónde le salió? En Refidín. ¿Y por qué le salió? Porque dice que cuando llegaron a Refidín no había agua para el pueblo. Lo dice Éxodo 17:1. No había agua para el pueblo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Ya habían visto muchas veces la mano de Dios. Ya habían visto cómo el Señor había hecho auténticos milagros para ellos, únicos e irrepetibles. ¿Por qué no clamaron a Dios? ¿Por qué no se humillaron delante de Dios? ¿Por qué no le dijeron: Señor, ayúdanos? ¿Qué es para ti darnos agua? Si acabas de hacer tremendos milagros en el imperio más poderoso del mundo, que era el imperio de los egipcios. No clamaron a Dios. Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Y le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? A mí me hace gracia porque parece que cuando no había agua, Moisés tenía como una cuba de agua en la tienda de campaña y él tenía agua en cantidad, ¿no? No es como estos sinvergüenzas de Hamás que dice que no hay combustible en la franja de Gaza, pero sin embargo tienen en un poquito más al sur más de 550.000 litros de combustible, pero lo utilizan para sus necesidades personales. Moisés no hacía eso. Cuando no había agua ni para Moisés, ni para Miriam, ni para Aarón, ni para el pueblo, ni para nadie.
Pero sin embargo le echan la culpa a Moisés y le dicen, ¿por qué nos sacaste al desierto para matarnos de sed? Y entonces Moisés clama al Señor y le dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Y el Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la cual golpeaste el río Nilo, cuando lo golpeaste y se transformó en sangre. Coge esa vara y ahora vete a la peña de Oret, golpéala y saldrá agua y beberá todo el pueblo. Moisés lo hizo en presencia de los ancianos y por eso llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Dios diciendo, ahí viene el dato, ¿qué fue lo que dijo Israel en Refidim? ¿Vamos a matar a Moisés? Sí, es verdad, lo dijeron. Pero ¿qué más dijeron? Dice, ¿está o no está Dios entre nosotros? Ahí activaron al enemigo llamado Amalek. Cuando el pueblo de Dios puso en duda la credibilidad de Dios entre ellos, automáticamente dice la Biblia en el versículo siguiente que Amalek se va hasta Refidim y allí les ataca por la espalda. ¿Te das cuenta cómo nuestra boca puede abrir o cerrar muchas cosas, hermanos? ¿Te das cuenta lo importante que es? Mejor estar callados que decir tonterías o hablar incorrectamente y darle lugar al enemigo. Cada vez que te quejas, cada vez que dudas, cada vez que cuestionas la credibilidad y el poder de Dios, le está dando la posibilidad al enemigo de que te sacuda y de que haga cosas que no tenía por qué hacer, pero tú le has dado lugar. ¿No habéis leído el versículo de la Escritura por la pluma de Pablo que dice, no deis lugar al enemigo, más bien someteos a Dios para que podáis resistir al diablo y entonces huirá de vosotros? Pero el pueblo de Israel en ese lugar donde no había agua, no clamaron, no oraron, no buscaron de Dios, no se humillaron, no pidieron misericordia, sino que se ponen a murmurar y se ponen a criticar y se ponen a hablar en contra de Moisés y no contentos con eso, sino que encima dicen, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado en medio del desierto y automáticamente aparece en la escena Amalek. Porque Amalek es el pirata del desierto. Amalek es el que aprovecha la debilidad, la división, la discordia, la desunión de los hermanos para hacerse presente y atacar al débil y al que no está preparado. ¿Por qué dijo el Señor, velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche? Estamos viviendo tiempos tremendamente interesantes y peligrosos, donde vemos que el espíritu de Amalek ha vuelto otra vez a apoderarse de un grupo de personas que ya no solamente quieren una parte del territorio de Israel. Eso ya lo podían haber tenido los árabes hace muchos años, hace muchísimos años, desde los años 48 en adelante, en varias ocasiones. Se les ofreció casi más de la mitad a los árabes y pequeñas porciones desérticas y de mala manera al pueblo de Israel. Israel siempre dijo sí, sí, lo aceptamos. Nos mandan al desierto donde no hay agua, no importa, allí vamos. Nos mandan a tierra de piedras, no importa, allí vamos. Los árabes siempre rechazaron la oferta, da igual quien se las ofreciera, de tener como mínimo la mitad de su territorio, pero no quisieron. Perdieron una oportunidad histórica. Pero ahora este grupo ya no quiere la mitad del territorio, no solamente quiere todo el territorio, sino que ahora da un paso más. Ahora han levantado banderas negras en todas las mezquitas de Teherán y de Irán, llamando al mundo musulmán al martirio, porque ahora lo que quieren es exterminar a todos los judíos de sobre la faz de la tierra. Le preguntaron hace poco a un líder de Hamás, si tuvieras la posibilidad de exterminar a todo el pueblo de Israel, que no quedara ni un solo judío sobre la faz de la tierra, y pudieras tener todo el territorio de Israel para ustedes, ¿con cuál de las dos te quedarías? Y él dijo, con todo el descaro del mundo, preferimos primeramente exterminar a este pueblo y después hablamos de tomar posesión de la tierra. ¿Cómo se puede negociar
con un grupo de terroristas que son capaces de hacer cosas que no las puedo decir porque si las digo ahora, pues podemos tener problemas con la retransmisión, ¿verdad? Porque son cosas tan fuertes, son cosas tan horribles. Y parece mentira que algunos gobernantes de nuestro país todavía cuestionen que esto se lo merecía el pueblo de Israel. A veces me avergüenzo de ser español. A veces me avergüenzo de tener pasaporte español. Y no me extrañaría nada que en los próximos viajes a los españoles no nos dejaran entrar a territorio israelí. Porque ya que no los queremos y encima decimos que son ellos los malos, pues no me extrañaría nada como le hicieron, por ejemplo, a nuestra hermana Silvia y a Anderson cuando hace años viajamos y aquel hombre que dijo aquellas declaraciones terribles contra el Estado de Israel, ¿verdad? Pues el jefe de la seguridad del aeropuerto nos dijo: no voy a dejar entrar a ningún venezolano por las declaraciones que hizo su presidente. Y por más que le intentamos explicar que nosotros no teníamos nada que ver con eso, pues estuvieron presos. Sí, hermanos, presos estuvo Anderson. Y nuestra hermana Silvia también estuvo presa. Y otro hermano que también se congregaba con nosotros hace años en la iglesia del Puerto de la Cruz. Del dolor tan grande, ¿verdad? Del dolor tan inmenso de aquellas declaraciones que hizo aquel hombre, que se cumplió literalmente lo que dice la palabra de Dios. Porque hay reglas de oro que aunque la gente las ignore, funcionan para bien o para mal. Yo bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Es así. Y ese hombre maldijo, como dijo en aquella ocasión, desde lo más profundo de sus entrañas a ese pueblo. Y en menos de un año, aunque se fue a Cuba y consultó con todos los santeros y brujos, y hasta llegó a Venezuela y sacó los huesos de Simón Bolívar para hacer un ritual para no morir, en menos de un año el cáncer lo agarró por las entrañas y lo consumió. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Estamos viviendo en unos tiempos tremendos donde la credibilidad de Dios está puesta en tela de juicio. Hay algo tremendamente interesante que pasa con este ataque de Amalek contra el pueblo de Dios. La palabra trono en hebreo se dice kisé. Y el nombre de Dios, todos sabéis que tiene 4 letras. Yod, Hei, Bat, Hei. Cuando se habla de que él atacó el trono de Dios, no aparece kisé Adonai, sino aparece Kes Yah. Es decir, le falta una letra a la palabra trono y le faltan 2 letras al nombre de Dios. Y esto tiene que tener una explicación, claro que tiene que tener una explicación. No es hasta el tiempo del final, cuando en el Salmo, por ejemplo, 9, versículos 7 y 8, el Señor reine y gobierne sobre toda la tierra, que vuelve otra vez a aparecer el nombre del trono y el nombre de Dios completo. Es decir, lo que os dije la semana pasada, por favor recordar los mensajes. No pasáis la página y decís, bueno, otro mensaje más. Recordar las escrituras, recordar lo que se enseña desde este púlpito. Hermanos queridos, detrás de todo esto hay un conflicto, una guerra espiritual. El mundo espiritual es tan real como la silla en la que usted está sentado esta tarde. El mundo espiritual es real. Cuando la semana pasada veíamos cómo Daniel oraba y añadía ayuno a su oración. Y estuvo durante 21 días sin probar bocado. Cuando finalmente se aparece el mensajero del Señor, le dice: desde el principio que te dispusiste a orar, tu oración fue oída. Pero una cosa es que nuestra oración suba, que sea oída, y otra cosa muy diferente es que baje la respuesta. Y dice, el tema es que el príncipe de Persia se opuso y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y cuando termine este conflicto voy a ir a pelear contra otro príncipe, que es el príncipe de Grecia. Y tú dices, pero ¿de qué estamos hablando? De un conflicto en el mundo espiritual. Satanás es el príncipe de las tinieblas y hay un conflicto espiritual. No es un conflicto, un problema político. Si fuera político, se sientan en una mesa y se resuelve en unos días, en unas semanas en la situación. Es que nunca se va a poder solucionar porque hay un conflicto de tipo espiritual. ¿Quién puede más? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿O Alá?
¿Quién puede más? ¿El Antiguo Testamento y todas las promesas que Dios le dio a ese pueblo? ¿O el Corán? Detrás de todo esto hay este conflicto espiritual y por eso en ninguna tertulia de televisión, en ningún programa de radio y en ninguna parte nadie te va a hablar de esto, sino estos son buenos, estos son malos, hay un genocidio, ahora hicieron esto, ahora hicieron lo otro y siempre lo mismo y repetitivo y se realimentan uno al otro. Porque a Israel le dieron una semana de beneplácito, pero todas las naciones de la tierra se terminarán volviendo en contra de este país, porque así también está escrito en la palabra. Y el único que puede resolver esto, ¿sabéis quién es? El príncipe de la paz, al que precisamente en ninguna reunión lo invitan. En la reunión que hicieron estos líderes del mundo en Egipto, no invitaron al Señor Jesús. Cuando se reúnen los líderes europeos, no lo invitan a Él para que esté presente. Cuando se reúnen los líderes en la ONU, nos dicen vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría y revelación y que nos ayude a buscar un remedio a todo esto. El otro día dijo alguien algo muy interesante. Si todos los judíos que están en el mundo esparcidos volvieran ahora todos a Israel, tal vez así se acabaría el problema. Ya no habría problemas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España o en cualquier otro país. Y alguien le contestó y le dijo, no, tampoco así se resolvería. Porque el objetivo, lo que tienen por escrito, y todos sus seguidores lo saben, es la exterminación del pueblo de Israel. Está en peligro, entre comillas, el nombre de Dios. Y Dios dice que intervendrá y salvará, no por vosotros, sino por amor a mi nombre, porque el Señor ha comprometido su palabra en guardar a ese pueblo y ese territorio y a esas familias, aunque no crean en Él, aunque le rechacen. Fíjate lo misericordioso y lo amoroso que es Dios, que a pesar de los pesares, Dios dice, aquí estaré siempre peleando por mi tierra, porque la tierra de Israel no es ni de los judíos, ni de los palestinos, ni de nadie, sino la tierra es de nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos, hasta que no entienda la gente que esto es un conflicto espiritual, difícilmente van a poder acertar y darse cuenta de que realmente el único que puede solucionar todo esto es nuestro Dios. Hay algunas características que he anotado aquí que quisiera compartir con ustedes acerca de cómo actúa este espíritu, que no solamente actuó digamos un poco en el tiempo del faraón, aunque realmente con matar a los niños se conformaba. Dejó a las mujeres, por ejemplo, vivas. Pero sin embargo, si ustedes leen detenidamente, y espero que lo puedan hacer esta semana, el libro de Esther, se van a dar cuenta que el personaje que es usado por el diablo en ese momento de la historia, él quería exactamente lo mismo que quiere ahora esta gente: el exterminio total y absoluto del pueblo de Israel. Pero todos sabemos la historia, ¿no? Todos sabemos que le salió el tiro por la culata, pero ya hubo otro segundo intento, y a lo largo de la historia ha habido otros momentos y otros lugares. Número 1, la Biblia dice que Amalek no tiene ningún temor de Dios. No tiene ningún temor de Dios. Porque la Biblia dice que ese espíritu se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Todo lo que tiene que ver con el Dios vivo y verdadero lo quiere atacar y borrar de la faz de la tierra. Ataca por la espalda a las mujeres, a los niños, a los cansados. No respeta a nadie, no tiene ningún tipo de afecto natural. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que por haber perdido todo afecto natural, Dios los entrega a hechos vergonzosos. Este enemigo se alimenta con sangre, porque dentro de la cultura del Islam, ellos saben perfectamente, dentro de sus principios religiosos, que el Maguid no viene hasta que haya un río de sangre. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es este Maguid? El Maguid en el Islam es el Mesías. El Maguid en la Biblia es el anticristo. Y el otro día dijo un líder, porque dicho sea de paso, los líderes de Hamás, que son todos multimillonarios y tienen fortunas tremendas, no están en la Franja de Gaza. Están muchos en Qatar y en otros lugares pegándose la gran vida, ¿verdad?
mientras su pueblo pues está como está. Él dijo que la única manera de atraer al Magid es con ríos y ríos de sangre. Son como los vampiros, se alimentan de sangre. Es traicionero, es rencoroso, lucha contra Dios. Fue el enemigo que pretendía frenar el avance del pueblo de Dios en su conquista, en su objetivo de tomar la tierra prometida. Dios le había dicho, esta es la tierra donde fluye leche y miel, la tierra que yo le prometí a vuestros padres. Y Amalek se para y dice, no vais a pasar por aquí. Por eso dice la Biblia que tuvieron que hacer un rodeo y no entraron por el sur, por lo que sería hoy en día la franja de Gaza, sino que hicieron un rodeo y entraron por los campos de Moab, por lo que sería hoy en día Jordania, otro país inventado, dicho sea de paso, y tuvieron que cruzar el río Jordán. Y cuando cruzan el río Jordán, el primer obstáculo que se encuentran, por supuesto después del río, es la ciudad de Jericó. ¿Por qué hicieron ese rodeo? Porque Amalek era un enemigo que como los atrapara, los quería arrasar de la faz de la tierra. Y el Señor le dijo, te vas a encargar de ellos, pero una vez que tomes posesión de la tierra, una vez que ya tengas el control de la tierra, no te olvides de lo que te hizo y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Amalek es como una especie de virus. Es un virus que muta. Hoy utiliza un grupo, mañana utiliza otro, hoy utiliza un sistema político, mañana un sistema religioso. Y es un virus que va mutando a través de los tiempos. Y la persona que se abre y está dispuesta a ser afectada, usada por ese virus, por supuesto que lo hace, y más si tiene poder y más si tiene dinero. Representa el antagonismo puro en contra de todo principio moral o espiritual o de la índole que sea. Es interesante notar que los datos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no habían muerto en un solo día tantos judíos como desde el tiempo de la Shoah, el tiempo del Holocausto. Y es que se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? Se vuelve otra vez a repetir, no con el nombre de Amalek, sino con el nombre de, en este caso, de Hamás. Palabra que aparece muchas veces, 39 veces en la Biblia. 39 veces aparece la palabra Hamás en la Biblia. La primera vez que aparece, para darles un pequeño dato, es cuando el Señor dice que observó la tierra y la tierra estaba llena del Hamás. Estaba llena de actos de violencia. Y el Señor dijo, hasta aquí hemos llegado. Borrón y cuenta nueva. Prepara el arca donde te salvarás tú y todos los que quieran salvarse. Hermanos queridos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Porque si este espíritu no se para en ese lugar donde está ahora centrado, saltará a toda Europa. Y Europa, que está dormida y atontada desde hace ya muchísimos años, abierta a lo que nunca tenía que haberse abierto y cerrada a lo que nunca tenía que haberse cerrado, será la siguiente víctima. Porque no se olviden que todos y cada uno de nosotros, no solamente por ser, digamos, occidentales, sino además por ser cristianos, seguidores de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, el que murió y resucitó al tercer día, también nos hemos convertido en enemigos potenciales de este tremendo espíritu llamado Amalek, o ponle el nombre que tú prefieras. ¿Cómo se puede vencer y cómo se puede luchar contra todo esto? De rodillas. Lo decía Walter hace un rato. Nuestra gran fortaleza, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es la fortaleza nuestra en este momento? Nuestra debilidad. Nuestra gran fortaleza es que somos débiles para defendernos contra estas cosas. Pero el Señor le dice a los débiles, digan los débiles, fuerte soy en el Señor. Esta batalla espiritual no es contra sangre y contra carne, por lo menos lo que nos toca a nosotros, sino contra príncipes, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Pablo habla de escudo, de yelmo, por eso Pablo habla de una armadura y describe cada una de las piezas de esta armadura como algo que el enemigo quiere robar, como os dije la semana pasada. El yelmo de la salvación no quiere que la gente se salve, sino que se condenen eternamente. El apresto del evangelio de la paz quiere robar la paz y poner la guerra. Dice la Biblia
que el escudo es el escudo que representa la fe. Quiere quitar la fe. Quiere que la gente sea incrédula, que crean tonterías menos en quien tiene que creer. Y así sucesivamente el enemigo tiene una agenda, porque déjeme que les diga algo, Satanás no se cansa, Satanás no toma vacaciones, Satanás no se toma un respiro, Satanás es un ser amargado, frustrado, que está constantemente pensando en el mal, es padre de mentira. Y está tratando, sabiendo que le queda poco tiempo, porque si alguien sabe en el mundo espiritual que le queda poco tiempo, ese es él. Pero sabemos que en este poco tiempo la iglesia tiene que estar preparada con lo único que puede hacer, orando y velando para que estas cosas no nos sorprendan, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo en el mundo, sino que supiéramos que nuestros hermanos están siendo sacudidos en todas partes. Yo hablo casi a diario con hermanos nuestros en la fe, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Galilea. Constantemente estoy hablando, casi todos los días hablo con ellos. Hablé hace unos días, me llamó, mejor dicho, nuestra hermana Susana, que vive en Galilea, en la ciudad de Tiberias. Y estuve hablando con ella, una hermana que cuando ella llegó con su marido, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, allí a Israel, queridos hermanos, había 4 creyentes en toda la Galilea, 4 creyentes, y se tenían que ir a lo alto de una montaña a orar a escondida para que los rabinos no les apedrearan y no les escupieran y no los maltrataran. Pero ellos iban a orar y les hacían pintadas en las puertas de las casas y le hacían todo tipo de cosas. Y hoy en día tienen una congregación de más de 400 hermanos nuestros en la fe en la ciudad de Tiberias, en Galilea. Hablando con nuestra hermana Marta desde Jerusalén, me decía exactamente igual. Estamos en una guerra de tipo espiritual y la única manera es apoyarnos, cubrirnos todas las espaldas unos a otros, orando por nuestros hijos, orando por los jóvenes, orando por la familia, orando por los siervos de Dios. Porque dice la Biblia que desde la angustia podremos llegar a invocar el nombre del Señor y el Señor nos responderá y será propicio. Amén, hermanos. Así que, mis queridos hermanos, la historia se vuelve a repetir. La historia es exactamente igual. Vino Amalek, atacó la ciudad donde vivía David, le prendió fuego, se llevó a la mujer, se llevó a los hijos, hizo un desastre, hizo un banquete, regalos, y no había fuegos artificiales, si no los hubieran hecho también. Y 3.000 años más tarde volvemos a ver del mismo territorio, porque siempre vienen del mismo territorio, siempre. Gaza es uno de los pocos lugares del mundo y de la Biblia que tiene el mismo nombre desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Y es interesante notar lo que la Biblia dice acerca del futuro, de lo que le va a pasar a Gaza. No lo digo yo. Yo siempre digo a la gente cuando, saben que como dije el otro día, se ha puesto muy de moda eso de te cogen un vídeo, uno te parte hacia la mitad y se pone al lado. Escuchen, miren lo que dice este hombre, miren lo que dijo. Se ha puesto de moda esa historia, ¿no? Pues, queridos hermanos, estamos viviendo en unos tiempos en los cuales necesitamos doblar la guardia. ¿Oramos? Sí, hay que orar más. Buscamos el rostro de Dios, nada más empezar a la mañana, hay que hacerlo mucho más. Porque el horno se ha puesto tan fuerte y la presión va a ser tan tremenda. Ya desde el 2020 el Señor nos viene hablando muy claramente. Y nos metió una sacudida a los creyentes y probablemente nos preparó para esta hora de la historia. Porque yo le decía hace un instante a Anderson, ¿quién va a orar por los judíos hoy en día? ¿Quién va a doblar rodilla para orar por ese pueblo? ¿Los musulmanes? ¿Los budistas? ¿Los hinduistas? Los únicos que van a orar, y espero que lo hagan, por el pueblo de Israel y por nuestros hermanos allí, vamos a ser nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Y vuelvo otra vez a repetirse la historia. Israel ahora está triste, la gente está triste, no hay tal vez esa alegría que había antes, ¿verdad? Pero ahí apareció una gentil que consoló a una cansada y triste Noemí, que ya decía, me tengo que cambiar hasta el nombre, porque mi actitud no coincide con el significado de mi nombre, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo, no sé hasta cuándo, yo no sé hasta cuándo el Señor nos permitirá ver lo que está pasando, no lo sé. No tengo ni ideas porque cuando uno vivió el 2020 con la pandemia dijimos, esto fue lo más grande que nos ha pasado en nuestra vida, ¿sí o no? Cerrar todas las iglesias, millones de cristianos sin poder congregarse,
Parece que aquello era lo peor que nos podía pasar, ¿no? Dios después cambió todo en bendición. Pero ¿hasta dónde nos permitirá ver el Señor? Yo llevo días analizando y leyendo y preguntándole al Señor y orando. Señor, esta va a ser una guerra más, la octava, dicho sea de paso. La octava guerra que Israel no ha empezado nunca ninguna, pero que dicho sea de paso siempre las terminó ganando todas. ¿Será esta una más en la lista? ¿O será esta una que nos lleva a la otra y a la otra? Porque como les dije la semana pasada, y créame que voy concluyendo, lo peor está por venir. Esto es simplemente un pequeño botón de muestra. El enemigo más grande que tiene Israel no es la franja de Gaza. El enemigo más grande vendrá del norte. Les dije que leyeran, ¿se acuerdan? Ezequiel 38 y 39, God, Magod, Mesed y Tubal, que dice que el Señor los agarra por las quijadas y le dice, ven, ven, yo soy el que te voy a llevar a mi tierra y aquí te probaré. Y dice la Biblia que hasta lugar de sepultura tiene el Señor preparada para God. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo el Señor le permite a God ser enterrado en tierra de Israel? ¿De dónde desciende God? ¿Qué fue lo que hizo un descendiente de God en el pasado para que Dios le permita ser enterrado en Israel? Cuando dice la Biblia que llegará hasta la altura del monte de los olivos y cuando quiera tomar posesión de la tierra gloriosa, hasta ahí llegará, ¿verdad? Su poder destructivo. Sabemos, queridos hermanos, que hay naciones tremendamente poderosas con un armamento nuclear que podrían destruir, según han dicho ellos, 9 veces el planeta Tierra, que no sepa que tienen tanta, con uno que lo destruyan ya vale, ¿no? 9 veces podría destruir cualquiera de esas naciones el planeta Tierra. Una de esas naciones, junto con una confederación gigantesca de naciones, volverá a atacar a Israel por el norte. Lo sabemos, queridos hermanos. Esto es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que va a ocurrir en el futuro. Y la pregunta es, ¿y Dios dónde está en todo esto? El otro día una persona de la ciudad de Modi'in, una ciudad preciosa que está entre Tel Aviv y Jerusalén, me llamaba por teléfono y me decía, tú sabes que yo no soy muy creyente, pero sé que tú como pastor me puedes tal vez responder a esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios el día 7 de octubre? Su hija había comprado una entrada para ir a ese festival de música por la paz. Por la paz y por el amor. Pegaditos a la franja de Gaza, porque dicho sea de paso, casi todos los habitantes del sur de Israel siempre tiraban más, ¿no? A lo pro-palestino, a ayudarles. Desen cuenta que los invernaderos, las fincas enormes que por cierta hora se están echando a perder multitud de cosechas porque no hay mano de obra, todos los días entraban de la franja de Gaza 20.000 trabajadores para trabajar en Israel y luego por la noche volvían a su casa y al día siguiente volvían. Y había personas, por ejemplo, una de las señoras que fue, digamos, liberada el otro día, esa señora de 80 y pico de años, se encargaba de llevar a gente enferma de la franja de Gaza a hospitales de Israel pagado por su bolsillo para ayudarles a los pobrecitos. Y después resulta que se la llevaron en una moto, que no la mataron a palos de milagros y la liberaron. Y uno dice, sí, pero es que al final ella le dio la mano y le dijo, Shalom Leja, ¿verdad? Le dijo, la paz sea contigo al que la llevaba. Y claro, no se olviden que su marido sigue estando allí en la franja de Gaza, retenido, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, este ataque que hemos visto en estos días no ha sido simplemente un ataque contra un pueblo. Permítame decirles que en este momento hay personas secuestradas de los Estados Unidos, muchos argentinos, españoles, peruanos, colombianos, franceses, alemanes, austríacos, italianos, tailandeses, de Nepal, de Inglaterra, de Canadá, México, Chile, Brasil, Panamá, Ucrania, Irlanda, Filipinas, Tanzania y probablemente alguno más. Fue un ataque contra el mundo. No fue un ataque simplemente en un lugar específico y ahí quedó todo.
El objetivo es borrar a nuestro Dios y a su pueblo de la faz de la tierra. Pero dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe contra nosotros, no tiene que temblar nuestro corazón ni tener miedo, porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. No hay que tener miedo, no es tiempo de temblar, no es tiempo de cobardía, es tiempo de clamar a nuestro Dios vivo y todopoderoso para que Dios cuide a su pueblo, para que Dios proteja nuestras vidas y para que este tiempo sea un tiempo que sacuda a muchos de un lado y de otro y caigan postrados de rodillas, reconociendo que el Señor Jesucristo era y será por la eternidad el verdadero Mesías. Y es increíble la cantidad de milagros que ocurren muchas veces, tanto en un bando como en otro, donde el mismísimo Señor Jesucristo se presenta a esas personas y se revela como el camino, como la verdad y la vida. Y hay muchos testimonios que así lo confirman. Así que mis queridos hermanos, oremos, clamemos al Señor. Porque el Señor es el único que tiene el control y es el único que puede poner lo que tenga que poner en esta situación difícil. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, un momentito en esta noche, ahí donde estás. Y hermanos, piense solamente por un instante en esto. A tan solo unos días atrás, nada de esto había pasado. Todo cambió prácticamente de un día para otro. Ya nos pasó en el día del confinamiento. De un día para otro, todo cambió. Ahora, por segunda vez, vuelve otra vez a cambiar todo. Y como dije la semana pasada, Israel nunca más volverá a ser igual. Los que hemos tenido el privilegio de visitar a Israel durante más de 20 años, nunca más volveremos a encontrarnos aquel Israel que conocimos. Oriente Medio nunca más volverá a ser igual. El mundo nunca más volverá a ser igual. Otro cambio más que se avecina. Y yo les recuerdo que cada vez que hay un cambio en lo natural, hay guerra en lo espiritual. Estaba a punto de caer un imperio y a punto de nacer otro imperio. Daniel tenía que orar y había guerra. Y estamos a punto de ver un cambio en todo, hermanos. Estemos preparados, agarrados a la palabra de nuestro Dios, como un ancla firme. Y recordemos que Él navega con nosotros en medio de la tormenta y en medio de la noche más fría y oscura. Él es nuestra luz y nuestro amparo y fortaleza. Aleluya. Señor, ayúdanos y fortalece a tu amado pueblo, Señor. Fortalécenos en la fe, Señor. Somos débiles, somos vasos de barro, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro amado Dios del cielo. Aleluya. Señor, nosotros te amamos, Señor, y no queremos fallar en esta hora de la historia. Sabemos que todo esto ha sido una preparación para llegar a esto, aquí. Señor, sosténnos con tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor del cielo. Aleluya. Oh Jesús, santo, santo. Adoren al Señor, amados. Adoren al amado Dios, santo. Aleluya, gracias, Señor. Si usted se quiere poner de pie o sentado de rodillas, como usted quiera, pero adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias, Señor, te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Salvación. Temerá
mi corazón. Gracias. Siempre, siempre. Siempre confiado. Amén, amén. Te adoramos, Jesús. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza En medio de la angustia, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Una vez más, qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza En medio de la angustia, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Roca mía, salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Gracias, Señor, gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Vamos a agarrarnos al Señor cada día, hermanos. No nos queda otra más que agarrarnos a nuestro Dios. Aleluya. Las personas que tienen ya una cierta edad a veces me preguntan, toda la vida esperando para llegar a esta edad, mi casita, mis nietos, mi jubilación. Hermanos queridos, entreguémosle nuestra agenda al Señor. Hace tiempo que le dije, ya no llevo agenda. De hecho, no tengo agenda. No quiero tener agenda, Señor. Mi agenda eres tú, Señor. Lo que tenga que pasar, que pase. Lo que tenga que venir, que venga. Y que Dios nos ayude a dar la talla en esta hora. Porque sería una pena, una tragedia haber corrido tanto tiempo, ¿no? Para al final ser igual que los demás, hablar igual que los demás, dar un paso atrás. Antes prefiero irme con el Señor, antes de que pasemos a la historia como aquellos que predicaban pero que al final se acobardaron y huyeron, ¿no? Hermanos queridos, el Señor está con nosotros. Dígaselo al que está a su lado, dígale, hermano, tranquilo, Dios está en control, Dios está contigo. Aleluya. Saluda a su hermano. Oración, nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre, eterna, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, de suprema alabanza, eres digno, mi Señor, roca mía y salvación. Aleluya. No temerá mi corazón. Yo estaré
aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.